Voy a prender mi estufa en una temperatura baja. Aquí no se trata de que nuestro jabón herba, sino que se diluya bien. Voy a unir un poquito más, voy a acercarla. Ok. Ahora acá tengo 100 mililitros de agua. Ojalá filtrada, si pueden filtrada mucho mejor. Vamos a agregar. Y en una temperatura baja lo vamos a dejar a que él se diluya. Que no se nos vaya a hervir, que no se nos vaya a quemar. Lo único que estamos buscando es dilución, no más. Quiero comentarles algo acerca del jabón en polvo. Los fabricantes dan unas medidas en sus empaques, dan ciertos gramos que le es equivalente a una taza. Esto se los digo porque depende del jabón que vayamos a utilizar, ustedes van a utilizar más o menos gramos. Entonces para mí es mejor dar las medidas en cucharadas que no en tazas. Ya se los voy a explicar. Acá tengo 3 jabones de 3 diferentes marcas. Este jabón es el primero. Quiero que lo miren la consistencia, quiero que le miren todo. Voy a anotar aquí, el jabón número 1 pesa 210 gramos. Una taza nos pesa 182 gramos. El jabón número 3, que es el jabón que voy a utilizar. ¿Por qué? Porque no está perfumado. Una taza nos pesa 136 gramos. Una taza. A todos los medí en la misma taza. Entonces es para que lo tengamos en cuenta y por eso les doy las medidas en cucharadas. Esto se debe a la molaridad. Esto se debe al peso molar de cada jabón, como está hecho, de sus ingredientes. Entonces, teniendo claro esto, ya vamos a continuar. Aquí nuestro jabón ya lleva varios minutos y ahí va derritiendo suavemente sin irse a dañar, sin irse a quemar o estar hirviendo. Obviamente está un poco caliente, va a soltar algunos vapores, pero muy suave. Ya en este punto, así cuando ya esté más derretido, por decirlo, vamos a añadir nuestro detergente líquido Lavaloza, 150 mililitros. La estufa bajito, ¿no? Bien bajita la temperatura. No queremos que nuestros jabones se hervan. La idea es que el jabón no herva para que no se nos vaya a hacer espuma, ni que se nos deshidrate, ni perder solutos en cantidad. Él va a soltar un vapor, sí, pero un vapor muy suave. Vamos a dejar ahí unos minuticos, lo vamos a ir moviendo, lo vamos a ir para ayudarle a disolverse, a que se integren y disolverse. Él se va a demorar, sí, este jabón es para hacerlo con un poco más de paciencia. Los jabones en pasta son de mucha paciencia, bueno, todos los jabones en sí. Yo el jabón en barra aquí lo uso, obviamente es un jabón de lavar que yo pudiera utilizarlo solo, pero aquí lo estoy usando como un ingrediente para que me amarre el resto de los ingredientes que le voy a colocar a este jabón. Aquí no vamos a batir fuerte, muy suave. Muy suave porque lo que estamos buscando es que se nos integren estos dos detergentes, bueno, el detergente y el jabón en barra, y que el jabón en barra se me diluya bien. Entonces lo vamos a hacer muy suave. Por favor, usen tapabocas, guantes. Acuérdense que todos los jabones para lavar loza
y para lavar ropa son muy abrasivos y son muy agresivos con nuestra piel. Y cuidémonos chicos, chicas, mis besi hermosos, cuidémonos porque hay que disfrutar la vida y la vida se disfruta con mucha salud. Usemos nuestro tapabocas, nuestros guantes, porque nosotros estamos es como en un laboratorio. Estamos manejando químicos en nuestra casa, ¿no? Pero no porque sea en nuestra casa tiene menos valor ni menos relevancia. Aquí ya llevo un ratico dándole a este jabón. Y como ha estado en la estufa se me ha evaporado agua no se nota el vapor y no se ve porque realmente es un vapor muy leve, pero se ha perdido un poco de agua. Vamos entonces ahora a colocarle 50 mililitros más. ¿Cómo le vamos a colocar? De esta manera. Mire que mi olla no está caliente, hirviendo. Por un ladito se lo colocamos para que no nos vaya a hacer espuma ni nos vaya a interferir. Muy suave lo vamos moviendo y ahí ya cogió más textura. Ahí va agarrando más textura. Miren, mi olla está en una temperatura que a mí no me quema así. Acuérdense, cada tanto ir revisando. Si ven que se le va bajando un poquito el agua, colocarle un poquito más, pero muy mínimo. O sea, estamos hablando de colocar de a 10 mililitros. Aquí ya ahí lo vi y se ha integrado súper bien. Aquí si queremos aumentar la temperatura debe ser mínima. Cualquier aumento de temperatura brusco en este jabón lo va a quemar, sí o sí. Ya aquí las chispitas de jabón que quedan son muy mínimas y con esas no nos va a interferir para que nuestro jabón quede bien. En este punto, ya que quedan muy poquitas chispitas, voy a colocar una, dos, voy a irlas mezclando para que no se me peguen a las paredes. Eso no quería. Bueno, dos, vamos dos, tres cucharadas de bicarbonato. Ese color que queda pastel tan bello. Y aquí sí ya podemos empezar a batir tranquilamente. Aquí en este punto voy a apagar mi estufa, ya no la necesito más por el momento. Si algo llega a suceder y me toca hacer una corrección de jabón al final, pues vuelvo y la prendo en mínimo, porque hay veces uno está haciendo el jabón y sí, señores, que a veces necesitamos hacer una corrección mínima. Ahora le vamos a agregar una cucharada de sal. Ya está así mi jabón así mezcladito bien, parece una cremita. Entonces ahí ya le vamos a dar el toque final. Voy a utilizar una cucharita normal. Vamos a ir agregando jabón en polvo de a cucharadas. Voy a empezar con 2 cucharadas. Mezclo. Coloco otras 2 cucharadas. Aquí vamos 4. Mezclo. El jabón en polvo, apenas empiece a bajar la temperatura, él va a espesar mi mezcla. Coloco otras 2 cucharadas. ¡Ay! Okay. Una
y 2. Vamos a mezclar súper bien para diluir el jabón en polvo. Si ustedes sienten o ven su crema muy líquida, le pueden agregar otra cucharada de jabón en polvo o hasta 2. Yo en este caso quiero agregarle una más. Por eso me gusta medir el jabón en polvo con la cuchara para este tipo de mezclas, porque puedo controlar hasta dónde quiero mi textura. Y les va a encantar el resultado final, en serio que sí. Y llegó la cereza en el pastel. Limón. Vamos a utilizar medio limón. Si quieren utilizar un limón completo, bienvenido. Bueno, esto es solo una sugerencia. Si ustedes quieren en este punto añadirle la ralladura de la cáscara del limón, bienvenida sea. Ahora le sacamos aquí hasta la última gotica este limón. Esas de aquí en más vamos a mezclar como si no hubiera un mañana. Ya mi mezcla está lista para ser envasada. Chicos, ya mi mezcla está un poco más fría, ha bajado un poco el volumen. Ahora la voy a envasar. Este contenedor pesa 10 gramos. Voy a ponerlo en 0. Va a quedar delicioso este jabón. $447 gramos salieron a hoy, abril 6, en el momento en que lo hice. Ok, con los poquitos que han quedado, 448. Voy a probar este jabón, voy a probarlo acá, pero le estoy tratando de sacar lo que más pueda porque esto es ganancia. Acá tengo mi jabón y acá voy a probar este. Hoy mi perrito sí se ganó las croquetas. Miren esto. La idea de estos jabones es no arrastrar tanto jabón en la esponja y aprovecharlo al máximo, sacarle buen provecho a estos jabones, en serio, que se ahorra súper bien, y el impacto ambiental también nos ayuda porque no tenemos que utilizar tanto jabón. Aquí está el jabón en barra que utilicé y el detergente Lavaloza líquido.